Siguen aumentando las consultas por enfermedades del tipo mental ligadas al confinamiento y las prolongadas cuarentenas a la que ha estado sometida por cuarta vez en un año la comuna de Osorno. Así lo reportan las y los profesionales psicólogos de los centros de salud familiar que han debido reforzar su actividad laboral para atender a pacientes de todas las edades que han sido afectados por el encierro y la mínima actividad social. Además de eso, se ve incrementadas las enfermedades de salud mental, puesto que los pacientes tienden a descompensarse, ya que cambia su cotidiano vivir. Por lo tanto, tienden a descompensarse en patologías ya de base que tenían en algunos casos. Ya los pacientes con trastornos de salud mental y también los pacientes con déficit intelectual, por ejemplo, que ya no pueden ir a las escuelas, que ya no pueden tener actividades extras, digamos, sociales, sí. Lo mismo que los adultos mayores que participaban en distintos grupos, ¿cierto? Comunitarios y qué sé yo, eso ahora ya prácticamente no existe, porque igual nos vemos limitados por el tema, que a rato igual se pudiesen hacer vía remota, ¿cierto? Pero no es lo mismo. Claro. Y a ratos el acceso o el manejo de medios digitales para los adultos mayores o por algunos grupos etarios o algunos grupos económicos de menor acceso, y hay mayor dificultad para el manejo, entonces cuesta un poco que las personas puedan acceder a eso y entretenerse de igual manera o generar espacios propios. En estas enfermedades mentales, los pacientes tienden a descompensarse, ya que cambian su cotidiano vivir, sobre todo por patologías de base que ya tenían desde antes de esta emergencia sanitaria, porque no pueden tener actividades extras al estar literalmente encerrados o encerradas. Además de eso, se ve incrementadas las enfermedades de salud mental, puesto que los pacientes tienden a descompensarse, ya que cambia su cotidiano vivir. Por lo tanto, tienden a descompensarse en patologías ya de base que tenían en algunos casos. Ya los pacientes con trastornos de salud mental y también los pacientes con déficit intelectual, por ejemplo, que ya no pueden ir a las escuelas, que ya no pueden tener actividades extras, digamos, sociales, sí. Lo mismo que los adultos mayores que participaban en distintos grupos, ¿cierto? Comunitarios y qué sé yo, eso ahora ya prácticamente no existe, porque igual nos vemos limitados por el tema, que a rato igual se pudiesen hacer vía remota, ¿cierto? Pero no es lo mismo. Claro. Y a ratos el acceso o el manejo de medios digitales para los adultos mayores o por algunos grupos etarios o algunos grupos económicos de menor acceso, y hay mayor dificultad para el manejo, entonces cuesta un poco que las personas puedan acceder a eso y entretenerse de igual manera o generar espacios propios. Como si fuera poco, se observa no solo en la ciudad, sino que en todo el país un aumento en el consumo de alcohol, drogas, tal vez generada por los procesos de duelo de personas que han fallecido por el COVID-19. Hemos visto también un incremento en el consumo de sustancias, de alcohol, de drogas, y esto también lleva de la mano un poco el tema de la violencia intrafamiliar, las dificultades, los procesos de duelo también por el tema del fallecimiento de los familiares cercanos a raíz de COVID. Entonces ha habido como muchos factores asociados, vinculantes, ¿cierto? Y que desencadenan finalmente en un cuadro de salud mental que ha estado como agravado. La profesional psicóloga recomienda salir a caminar, hacer deportes, realizar encuentros de la familia para jugar juegos de salón, aprovechar espacios libres para hablar con los hijos, y si todo ello sigue generando una carga de estrés, depresión, crisis de pánico, angustiosos, es necesario recurrir a los expertos de la salud primaria para hacer una evaluación de su situación mental.